Perfecto. Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ya hoy estaremos continuando con la clase del curso. Recuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando del resumen, del cover page. También estuvimos hablando de las keywords, las palabras clave. Entonces, vamos a estar adentrándonos un poco más en lo que es la estructura de un artículo científico, de un paper. Entonces, doy inicio a la clase. Pongo en modo presentación. Un ratito. Perfecto, entonces hoy estaríamos dando lo que es la parte 2 de la estructura de un paper, ¿verdad? De un scientific paper. Perfecto, entonces vamos a continuar con la estructura básica de un paper y después las keywords ya viene lo que llamamos la introducción. Recuerden que en la introducción siempre se mencionan los antecedentes, en inglés se denomina a todos esos papers o publicaciones en general que tengan una relación directa con el estudio que se está presentando, se denomina background information, ¿ok? Que en español sería como antecedentes. Entonces se debe en un primer paso incluir antecedentes relevantes sobre el tema de investigación, utilizando citas en el texto según sea necesario. Es importante tener en cuenta que al momento de hacer la introducción no es que uno toda la información relacionada al estudio menciona, sino lo que es relevante para lo que es lo que se está presentando dentro del artículo científico. Entonces no hace falta poner un montón de referencias de repente que no tengan una relación directa con el tema de estudio, sino que lo que es relevante. Entonces también es muy importante para evitar justamente la introducción que es muy extensa y también un poco aburrida, digamos, para el lector, porque de repente si es que no hay una conexión entre las ideas, es como que parece que la persona o el grupo de investigadores como que cargó nomás la información que no es tan relevante para el estudio que se está presentando. También se deben reportar los nuevos desarrollos en el área y asimismo establecer cómo la investigación que se está llevando a cabo, lo que se está presentando dentro del paper que se está publicando, llena los vacíos en la investigación existente sobre el área de estudio. ¿Ok? También eso es muy importante, hacer como una conexión, digamos, de la bibliografía existente con el trabajo que se está presentando. Es muy importante hacer eso. Y también la contribución que va a tener el trabajo justamente para ayudar a nutrir, digamos, ese conjunto de información de referencia que existe, ¿verdad? También uno debe concentrarse en el problema específico que se está abordando, junto con sus posibles soluciones y describir las limitaciones de su estudio. Eso sería ya en la parte intermedia final, digamos, la introducción, hablar así en grandes rasgos, ¿verdad?, de lo que se está abordando en el estudio y también si de repente hubo algunos problemas dentro del trabajo, ¿verdad?, y algunas limitaciones. También se puede incluir una pregunta de investigación, una hipótesis y el objetivo al final de esta sección. Eso es muy importante que a la parte final de la introducción agregar cuál es el objetivo o cuál es la hipótesis que se tiene dentro del estudio, ¿verdad? Y posteriormente ya con la siguiente estructura del paper que es los resultados y ya justamente respondiendo esa hipótesis o el objetivo, ¿verdad? Existen, por ejemplo, ciertas características que se tienen que tener en cuenta en la introducción, principalmente que la información se debe organizar desde la información general a la particular. Es decir, se comienza de manera amplia y progresivamente se reduce esa información hasta llegar al tema abordado en el paper. Entonces, para despertar el interés entre la audiencia, es decir, recordar que hay dos tipos de audiencia, ¿verdad? Los revisores, justamente de la revista a la cual uno va a presentar el paper, ¿verdad? Y los lectores, por igual. Entonces, hay que proporcionar una motivación convincente para el trabajo presentado en el artículo. Entonces, existen ciertas frases que se usan, digamos, dentro de la introducción para justamente despertar el interés de los lectores, ya sean los revisores o el público en general, y también explicar la motivación de por qué se está realizando el estudio. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí algunos ejemplos. Dice, to confirm this assumption, we studied the effects of a range of inhibitors of connecting channels on. ¿Ok? Entonces, esta expresión para confirmar la asunción, es decir, lo que uno está estimando que sea verdad mediante la hipótesis, se realizó un estudio, o sea, estudiamos los efectos de un rango de inhibidores de los canales de conexina. ¿Okay? Las conexinas son unas proteínas, estas membranas que tienen la función de justamente
coordinar el movimiento del músculo cardíaco. Entonces es muy importante. Entonces, lo que yo quiero que ustedes lleven acá como mensaje es que en la introducción van a presentar los estudios, digamos, relacionados justamente a su propio estudio. Después, llegar a lo particular, es decir, lo que está más relacionado con lo que están presentando. Y después, finalmente, dar la hipótesis y justamente después agregar este tipo de frase que dice, para confirmar esta asunción, que es lo que vas a estar explicando un poco antes, ¿verdad? La hipótesis, se estudia los efectos de un grupo de inhibidores, ¿verdad? Y así ese tipo de expresiones se pueden usar. También, una vez después de presentar, digamos, la hipótesis, se puede usar la expresión, o sea, la siguiente expresión que sería, to assess whether such multiple coil sensors perform better than single signal ones, we tested two of them, the Duo PXK and the Gen M3 in a field word, y ahí se continúa, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero que ustedes se enfoquen en lo que está en negrita, que es lo que uno utiliza para hacer la conexión, digamos, en lo que se está presentando en la introducción y el estudio en sí que uno está haciendo, ¿verdad? Está realizando, que realizó en este caso. Entonces dice acá, to assess sería para evaluar si los sensores de múltiples cables realizan una mejor función, digamos, que aquellos que son de una sola señal. Hicimos pruebas y menciona ahí, ¿verdad? Los sensores. Entonces es la forma de ir introduciendo justamente el estudio que uno realizó. Y también tenemos otro ejemplo que dice, to perform a better view of the global distribution and infectiousness of this pathogen, we examined 1,645 post-metamorphic and adult amphibians collected from 27 different countries in 1884 and 2006, okay? For the presence of, para la presencia de. Entonces también uno puede decir, para tener una mejor visualización de la distribución global y la efectividad de este patógeno, examinamos tal cosa y tal cosa, ¿ok? En este caso examinamos anfibios, perdón, acá me tapo un poco de esto, el icono del Zoom, ¿ok? Entonces examinamos anfibios, 1645 anfibios postmetamórficos y adultos colectados a partir de 27 países entre 1984 y 2006. Entonces, como ven, se da un vínculo, digamos, con lo que es la parte de la relación de la literatura con nuestro estudio y lo que finalmente nosotros queremos hacer con el trabajo, ¿verdad? Utilizando este tipo de expresiones. Y otra cosa que les quería mencionar en cuanto a la estructura de la introducción, se utiliza mucho el we, tipo nosotros como equipo, ¿verdad? Entonces se usa el we y el pasado, ¿verdad? Porque justamente uno está presentando resultados de una investigación que ya se realizó. Entonces aquí están subrayado lo que, o sea, el sujeto we y el verbo en el pasado, en este caso, están, ¿verdad? En el simple past, ¿verdad? Que dimos justamente lo que terminaban en ed en las clases pasadas. Entonces, de esa forma, digamos, uno se expresa en la introducción, en la parte final de la introducción, para hacer el vínculo justamente la introducción con la parte de los resultados. También hay otro ejemplo acá, por ejemplo, lo de to confirm this assumption, we studied, y ahí se menciona que se estudió, ¿verdad? También, during controlled experiments, we investigated, durante experimentos controlados, investigamos, for example, here the influence of the boundary conditions on liver flows, okay? Que dice la influencia de las fronteras HMP en condiciones de flujo del hígado, ¿verdad? Es más bien un paper médico, ¿verdad? Y también se usa la expresión to tackle this problem we developed, ¿ok? Entonces, para resolver este problema, desarrollamos, en este caso, a new software verification technique, ¿ok? Una técnica de verificación de software, ¿ok? Una nueva técnica de verificación de software. Entonces, de esa forma ustedes pueden ir presentando en la parte final de introducción en qué consiste su paper, ¿verdad? Justamente lo más importante del paper es la parte de resultados, entonces como que hay que hacer ese enlace en la introducción con los resultados, ¿verdad? Entonces, ese tipo de expresiones se utilizan. Y acá introduje así una pequeña lista de verbs for research actions, verbos para acciones de investigación.
De hecho, esta lista puede ser mucho más amplia, ¿verdad? Pero los más comunes son estos, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos apply, que sería aplicar, assess, que es evaluar, calculate, que es calcular, compare, que es comparar, compute, computar, derive es concluir, design, diseñar, determine es determinar, develop es desarrollar, evaluate es evaluar, explore, explorar, implement, implementar, investigate, investigar, measure es medir y model es modelar, ¿verdad? Muchos de los verbos son muy parecidos a lo que tenemos en español, ¿verdad? Pero sí, como le dije, al momento de justamente hacer ese enlace, la introducción y los resultados, es importante, ¿verdad? Hablar en el simple past, en el pasado simple, entonces tienen que terminar en ed, el verbo, ¿verdad? Entonces, we applied, we assessed, we calculated, we compared, es algo que ustedes ya saben. Entonces, también me gustaría mostrarles en un paper lo que les estaba explicando aquí, justamente para ayudarles a fijar un ratito. Ok, perfecto. Entonces, en el mismo paper que estábamos analizando la clase pasada, entonces, ahí está. ¿Recuerdan? A new species of fallow trees from Paraguay, ¿ok? Una nueva especie de fallotres para Paraguay. Habíamos hablado del abstract y las palabras claves, ¿verdad? De keywords, y estamos hablando que es la introduction, ¿verdad? La introducción. Entonces, como justamente lo había mencionado en la presentación, en la introducción tenemos que mencionar aquellas referencias que están justamente relacionadas con nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí ellos comienzan hablando del género Phallotris, ¿verdad? De genus Phallotris, y presenta lo que es el género, ¿verdad? Ese género Phallotris. Dice que es a group of small to medium-sized semi-fossorial snakes distributed largely in open areas of Brazil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, and Argentina. ¿Ok? Entonces menciona ahí que el género Phallotris es un grupo de serpientes, es un grupo pequeño de, perdón, es un grupo de serpientes de tamaño mediano a pequeño que viven de forma semifosorial, que implica que viven bajo la tierra, digamos, tienen ahí su madriguera y viven ahí, ¿verdad? Pero hacer semi también implica que se encuentran en áreas abiertas también, ¿verdad? Y este género se puede encontrar en Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿ok? Entonces, se va presentando lo que es el género, un poco de historia, ¿verdad? Eh, en cuáles son algunos artículos que referenciaron a este género, tenemos en esta parte. También habla un poco de generalidades, ¿verdad? Que dice acá de genus poorly represented in museum collections. Este género es pobremente representado en colecciones de museo. Y bien aquí la estructura es el passive voice. ¿Recuerdan que estuvimos dando, verdad? The genus is poorly represented. ¿Ok? Entonces acá tenemos el sujeto, tenemos el verb to be y acá el past participle, ¿verdad? El participio del pasado que estuvimos dando, ¿verdad? Después habla, ¿verdad? Que dentro del género Phallotris están otra vez unos subgrupos, en este caso menciona el grupo Nasutus, que describe o sea, cuáles son las características de ese género. Después también menciona que la única especie de este grupo Nasutus actualmente registrado en Paraguay era justamente una especie endémica que es Phallotris nigrilatus. ¿Ok? Hace un poco la descripción de cómo fue su descubrimiento, ¿verdad? Y después ya acá menciona, ¿verdad? De que se realizó un trabajo en Rancho Laguna Blanca, ¿verdad? During field work at Rancho Laguna Blanca, San Pedro Department, Northeastern Paraguay, two specimens of Phalodron nasutus group of snake were captured, ¿ok? Y acá dice que tipo en el Rancho Laguna Blanca, ¿verdad? Se recolectaron dos grupos de serpientes de esta especie, Phallotris nasutus, y acá hace la georreferenciación, ¿verdad? En el mapa donde son las localidades, ¿verdad? Y también tener en cuenta que al momento de poner la figura existen ciertas características que uno tiene que poner en la leyenda de la figura, ¿verdad? Eso realmente depende mucho de la revista, ¿verdad? En este caso la revista solicitó, ¿verdad? Que pongan
Figure 1 en negrita, ¿verdad? Y un poco de descripción de la figura, ¿verdad? La descripción siempre está presente, ¿verdad? Pero de repente el tamaño de fuente, el tipo de fuente también son específicos del paper. Entonces, para tener en cuenta. Y a ver, esto ya es más así generalidades. Ok, y después también menciona que recolectaron algunos especímenes, ¿verdad? Uno de ellos también en la colonia Boledat, en San Pedro Department. And then they mentioned, ellos mencionaron que we undertook an extensive revision of the specimen and the literature, and it became apparent that the differences were consistent and clear enough to indicate a species level differentiation. ¿Ok? Entonces dice que ellos encontraron un espécimen en una segunda localidad, en la colonia Boledán, y en San Pedro también, además de lo que es el rancho Laguna Blanca, y justamente vieron ciertas diferencias entre estos especímenes que recolectaron en estos dos lugares y ya también la especie anterior que fue descubierta en Paraguay, que es, justamente mencionaron acá, Phallotris nigrillatus, ¿verdad? Y hicieron la comparación, que we undertook an extensive revision, realizaron una revisión extensiva de los especímenes y de la literatura, y ahí se volvió aparente que las diferencias eran consistentes y lo suficientemente claras para indicar diferenciación a nivel de especie. Entonces aquí, lo que yo estaba mencionando en la presentación también, ellos dan una idea de en qué consiste la investigación, ¿verdad? ¿Qué consiste el trabajo? Dice acá, here we describe this as a new species of Phallotris of the Nasutus group. Acá dice que ellos describieron a esta como una nueva especie de Phallotris del grupo Nasutus. Entonces, como que ahí queda claro al final de la introducción en qué va a consistir los resultados, ¿verdad? Y, o sea, el resultado sería como el corazón justamente del paper, lo más importante, lo más relevante. Entonces, es como que generalmente si uno quiere saber en qué consistió el trabajo, se puede directamente dirigir a la parte final de la introducción para que tenga una noción de en qué consistió el trabajo, ¿verdad? Y qué ellos están queriendo transmitir a través del paper. No sé si tienen alguna consulta con respecto a esto. ¿Les quedó claro lo que les mencioné en la presentación? Cualquier cosa me pueden escribir también en el chat. Todo claro entonces, ¿verdad? A ver, justamente chat. Perfecto. Genial, entonces vamos a continuar con con la siguiente estructura que viene en el paper. Que de repente algunos consideran un poco aburrida, ¿verdad? Pero es muy importante, que es la parte de materiales y métodos, ¿ok? Material and methods. ¿Ok? Materials and methods. ¿Ok? Materiales y métodos en español. Esta es la parte del paper que explica cómo se realizó la investigación. Por eso es muy importante incluir la parte de materiales y métodos, porque justamente se deben describir los procedimientos de investigación que se realizaron dentro del paper, ¿verdad? O sea, justamente para llegar a los resultados. Y esta presentación de esos procedimientos debe seguir un orden claro y lógico, es decir, el orden en que se realizó la investigación para que otros investigadores puedan reproducir los resultados. Entonces es importante en la parte de materiales y métodos comenzar desde las primeras partes, digamos, de la investigación, no sé, se encontró, o sea, cómo se tomaron las muestras en el campo, ¿verdad? De repente, o sea, yéndome al paper que estamos eh, hablando, ¿verdad? Tipo, ¿cuáles son las metodologías para justamente hacer el registro de las características? Todo eso es muy importante porque de repente es muy importante para los pares que sea reproducible lo que uno está realizando, ¿verdad? De hecho, muchas veces es para evitar el fraude también dentro de las publicaciones, porque se podría haber casos en que no es muy frecuente, ¿verdad? Porque justamente la reputación del investigador va a estar en juego, pero si llega a pasar, es como que a veces se pueden modificar los resultados para hacer más interesante la publicación, ¿verdad? Ahí ya viene una cuestión de ética también. Entonces puede haber equipos que quieran reproducir justamente
resultado que obtuviste. Entonces, si es que no es reproducible, es como que se pone también en duda, ¿verdad? La veracidad del paper. Entonces es muy importante esta parte de materiales y métodos para justamente dar también una validez al trabajo que se realizó, ¿verdad? También implica simplemente hacer una referencia a los métodos establecidos que se utilizaron. Sin embargo, cualquier procedimiento que sea original de su investigación debe relatarse con más detalle. De repente, en lo que son las técnicas de extracción de ADN, de proteínas, de RNA, de repente existen ya ciertos procedimientos, ciertos métodos que son ya estandarizados, pero igual se tienen que mencionar, ¿verdad? Pero si de repente hay una modificación que ustedes introdujeron dentro de esa técnica, es como que esa modificación sí tienen que describir en detalle dentro de materiales y métodos para justamente explicar cómo ustedes obtuvieron ese resultado y de repente si hay una mejora o no en la técnica, ¿verdad? Entonces es bastante relevante también esa parte. Y existen ciertos consejos para el formato. Primeramente, identificar los instrumentos específicos que se utilizó en su investigación, incluyendo el nombre fabricante, entre paréntesis, también eso en el caso de los equipos, porque de repente puede haber ciertas diferencias entre equipos de diferentes marcas, entonces es muy importante también, en los papers se suele poner en paréntesis el nombre de la marca del equipo para justamente hacerle más específico, más específica la descripción. Y también, como lo había mencionado, que hay que ser coherente en el orden en que se presenta la información, así siguiendo el orden de las actividades o de los procedimientos justamente que se realizaron, ¿verdad? Hay que seguir ese orden también para que sea claro al momento de leer, principalmente para los revisores y también el público, ¿verdad? Finalmente, que va a estar leyendo el paper. Y entonces, volviendo a lo que es el paper de Falotris. Entonces acá tenemos también la sección de Material Methods. Entonces, justamente acá nos habla cómo realizaron las mediciones de las características físicas. Dice, measurements of cephalic scales were taken on the left side of the body with dial calipers and body lengths were measured with millimeter tape, ¿ok? Este dial caliper es, a ver, justamente para explicarles mejor, busqué la imagen. Muchas veces así con imágenes es más fácil entender. Es como un aparato metálico, digamos, que permite ajustar la longitud o el tamaño de las cosas para hacer la medición. A ver, un poquito. A ver, no me está permitiendo. Esto sería el dial caliper. ¿Okay? Entonces, utilizó este aparato para hacer las mediciones. Eso es lo que nos está diciendo mi paper. ¿Ok? Entonces, volviendo al paper, aquí solamente quiero voy a hacer un poco la traducción, si de repente no les quedó claro, dice, las medidas de la escama cefálica fueron tomadas en el lado izquierdo del cuerpo del individuo, ¿verdad? Con dial calipers, que es el aparato que le mostré, and body lengths were measured, okay, las longitudes del cuerpo fueron medidas con una cinta milimétrica, ¿ok? Entonces, aquí también quiero hacer énfasis que se utilizó en la descripción de materiales y métodos el passive voice, ¿ok? La voz pasiva, ¿ok? Were taken, ¿ok? Measurements of cephalic scales were taken, ¿ok? Y también acá dice body lengths were measured, ¿ok? Fueron medidos. Entonces, ven aquí el uso que tiene el passive voice. Entonces, justamente en la clase pasada le hablé de la importancia del passive voice. Y después también acá habla de los datos geográficos y morfológicos. Geographic and morphological data used for comparisons with other species within the Nasutos group were extracted from, y menciona diferentes papers. Dice acá, los datos referentes a la geografía y la morfología utilizados para las comparaciones con otras especies dentro del grupo de Nasutos fueron extraídas de las siguientes referencias. ¿Okay? Entonces aquí otra vez tenemos el passive voice, ¿verdad? Geographic and morphological data used. ¿Okay?
que se utilizaron justamente la referencia para hacer las comparaciones, justamente características fenotípicas de los individuos, ¿verdad? Porque justamente para poder declarar una nueva especie hay que hacer las comparaciones con las especies similares y justamente determinar que sea una especie única, ¿verdad? Porque eso es lo que están reportando. Y aquí vemos otra vez todo esto del sujeto, los datos, ¿verdad? Utilizados para comparaciones con las otras especies fueron extraídos, were extracted, ¿ok? Entonces otra vez tenemos el passive voice acá. Perfecto. Y acá también habla de los datos de línea geográficos fueron tomados from the Consortium for Spatial Information, ¿ok? Y acá habla de dónde extrajeron, ¿verdad? Nuevamente tenemos el passive voice, were taken. Perfecto. Entonces, ¿tienen alguna consulta con respecto a materiales y métodos? Creo que lo único que aquí hay que recordar es que hay que seguir cierto orden cronológico, digamos, las actividades científicas que se realizaron y también de repente si hay nuevas modificaciones, o sea, si hay modificación a los protocolos estándares, es como que hay que detallar eso, ¿verdad? ¿Qué se modificó con respecto al protocolo estándar? Eso en el caso, por ejemplo, con respecto a materiales y métodos. Ok, si no, vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces, la siguiente parte son los results, los resultados, ¿ok? Entonces, la sección de resultados contiene los datos recopilados durante la experimentación. Es trascendental describir los principales hallazgos de la investigación, es decir, hacer énfasis en lo más importante que se encontró dentro de la investigación y asimismo no se necesita incluir demasiados detalles, particularmente si están usando tablas y figuras. Entonces, una forma de presentar los resultados es a través de figuras y tablas, porque de repente si es solamente descriptivo, puede ser muy monótono para el lector y también un poco confuso para la comprensión. Entonces es muy importante que puedan presentar sus resultados en tablas o en figuras que permitan ayudar a la interpretación de las personas que están leyendo, tanto de los revisores como el público en general. También al describir esta sección es importante ser consistente y usar la menor cantidad de palabras necesarias para transmitir los datos, ¿verdad? Entonces, al momento de escribir los resultados, es como se tiene que buscar usar la menor cantidad de palabras para transmitir los datos. De repente se introduce en ver figura 2, por ejemplo, y ahí hacer una breve descripción como les mostré, ¿verdad? Que hay una pequeña descripción de la figura y después hablar directamente sobre esos resultados, ¿verdad? Describir directamente esos resultados en lo que es esta sección, pero de forma concisa, ¿verdad? Utilizando la menor cantidad de palabras. Y existen ciertos consejos para formato. Por ejemplo, si es que hay datos o de repente resultados complementarios, no es necesario poner todos ellos, ¿verdad? Dentro de los resultados, sino lo más importante es lo que decía en el slide anterior. Pero en caso de que crean ustedes necesario que el lector o que crean que de repente para ayudar a la comprensión del lector sea necesario incluir esta información adicional, se pueden, si es que la revista lo permite, usar apéndices o materiales complementarios para justamente poner estos datos que de repente a nivel macro dentro del paper no tienen mucha importancia, pero de repente para detallar algunos detalles del paper es como que es necesario, ¿verdad? También es necesario usar encabezados para ayudar a la comprensión del paper por parte del lector. Entonces, van a ver en el ejemplo del paper de Falotris, que usa pequeños encabezados, por ejemplo, el holotype. El holotype es voy a escribir la palabra, es el individuo que se utiliza como referencia para describir a la especie. Entonces ponen el encabezado holotype. Entonces la persona va a saber que en ese párrafo, en esos párrafos se va a estar hablando de ese especie, de ese individuo, de ese espécimen que está siendo utilizado como estándar para la descripción de la especie, ¿verdad? También es importante en los párrafos de los resultados transmitir en la primera oración lo que quiere que los lectores recuerden del párrafo como un todo.
Entonces, es importante comenzar los párrafos con la idea principal, ¿verdad? Y después incluir los detalles. Entonces, la persona que está leyendo puede iniciar con la primera oración del párrafo y va a tener ya una idea en qué consiste todo el párrafo. Entonces, es muy importante que la primera oración, la primera o la segunda, ¿verdad? Pero generalmente la primera, sea bien específica y contenga la información de lo que se trata del párrafo, ¿verdad? También, por otro lado, al leer esta sección, esto ya más bien para la comprensión, es importante no aceptar fácilmente las declaraciones de un autor sobre los resultados. Más bien, es necesario analizar cuidadosamente los datos sin procesar que se encuentran en las tablas y figuras para que uno pueda tomar sus propias conclusiones. Entonces, justamente para lo que se denomina el rigor científico, ¿verdad? Es como que uno también eh, debe tomar sus propias conclusiones a partir de los resultados y los gráficos, ¿verdad? Porque eso también va a ayudar justamente al ejercicio de la actividad científica y también para estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que se está presentando en el paper. Entonces, es muy importante también la parte de que uno tome sus conclusiones a partir de los resultados y los gráficos. Ok. Bueno, entonces, me remito otra vez al paper. Entonces aquí tenemos la parte de resultados, ¿verdad? Justamente estos son los títulos de secciones que les mencioné, ¿verdad? Es como que se pone en negrita, de repente puede ser en negrita así, y después continuar el párrafo al lado o al costado, o también se puede poner como subtítulo y después todo lo relacionado a eso se escribe abajo, ¿verdad? Y después de una nueva sección se pone el título y se describe otra vez, ¿verdad? Así de forma separada. En este caso, me imagino que este fue el formato que les pidió la revista, entonces siguieron esta metodología, ¿verdad? Entonces acá habla del type locality, que es la localidad tipo, el holotype, que le hablé del individuo que se utilizó como referencia para describir a la especie, también un diagnóstico, ¿verdad? Del espécimen en el sentido de que tiene ciertas características propias, ¿verdad? Que le hacen diferente, entonces ellos como que están haciendo la hipótesis de que es una nueva especie, ¿verdad? Acá dice que Phalotis is assigned to the Nasutus group on account of the pointed snout with prominent rostral shield, ¿ok? Entonces habla que esta nueva especie fue asignada, acá otra vez vemos el Basset Voice, al grupo Nasutus por ciertas características, por ejemplo, lo que es el hocico puntiagudo, ¿verdad? Con una coraza del rostro prominente. Entonces, esa es una característica de este grupo. Entonces, ahí hablan de por qué fue asignado a ese grupo, ¿verdad? También acá habla de forma específica, ¿verdad? De qué le hace diferente a Phalotrishonella. Acá dice que Phalotrishonella is differentiated from the individual members of the Nasutus group and the only species known to occur symmetrically with it as follows, ¿ok? Entonces acá habla de que se van a detallar, ¿verdad? Cuáles son esas características que diferencian a los miembros individuales, o sea, las características que diferencian a Phalotis sonella de los otros miembros del grupo Nasutus, ¿verdad? Y también de la única especie que también se encuentra en esa zona, ¿verdad? Y acá hace la descripción, acá dice, hace una descripción de la especie que también se encuentra en esa zona, Phalotis nasutus, hace una descripción, ¿verdad? Y de hecho hace la descripción de todas las otras especies emparentadas, ¿verdad? Aquí vemos, ¿verdad? Hace la comparación, todas las especies, Phalotis multipunctatus, ¿ok? Y después ya está la sección de la descripción del holotype, ¿ok? Del individuo estándar, digamos, para la nueva especie. Hace una descripción aquí, ¿verdad? Dice que es un individuo macho, ¿ok? Y justamente esta descripción va acompañada de las figuras, ¿verdad? Aquí voy a mostrar, figure 1, esta es la introducción. ¿Ok? Entonces, acá, por ejemplo, en la sección de holotype, tienen referencia a la figura 2, entonces uno va a ver lo que es la figura 2, eso ya saben, ¿verdad? Entonces ahí va a haber más datos relacionados con ese párrafo. Entonces acá justamente presenta las características del holotype,
y dice que el espécimen fue accidentalmente dañado, digamos, during collection. Ok, acá de nuevo otra vez tenemos el passive voice. The specimen was accidentally severed, ¿verdad? Entonces también vaya a tener en cuenta que en las descripciones se usa mucho el passive voice. Perfecto. Después tenemos la descripción del holotype. Estamos aquí, se describe al individuo holotype, al individuo en holotipo. También ponen referencia a la morfología del hemipene, ¿verdad? Que es una característica que se tiene en cuenta al momento de escribir las especies. Entonces hacen como un énfasis en esa parte del cuerpo del organismo. Y después también esto está referenciado en la figura 4, ¿verdad? Entonces dice semi-caliculate and semi-capitate, ¿ok? Tiene las características del hemipene, ¿verdad? Entonces aquí tienen la figura, entonces tienen la comparación, ¿verdad? Mostrando, ¿verdad? El lado azulcato y el lado sulcato, ¿verdad? Serían las vistas. Y también, también es importante, eso es muy importante, cuando al momento de poner figuras, siempre se tiene que poner una referencia una barra de dimensión, digamos, ¿verdad? Porque de repente cuando tiene mucho zoom, parece que es un tamaño muy grande lo que estamos observando en la figura, ¿verdad? Pero en este caso, ven aquí que ponen la referencia dentro de la descripción de la figura, que la barra gris, the gray bar, is 3 milímetros, ¿ok? Solo 3 milímetros. Entonces, para que tengan una idea que es bastante pequeño, ¿verdad? Entonces, al momento de incluir fotografías, es muy importante estas barras. Después, en otras secciones dentro del resultado que incluyeron ellos fue el color en vida, ¿verdad? Eso podemos ver en la figura 3, que sería esto, ¿verdad? Hace referencia a la figura 3. Entonces hace una descripción de los colores. Después también el color cuando está conservado, que es justamente lo que vimos en la figura 2, de cuando está en formol, ¿verdad? Y así es como que lo que vamos describiendo tenemos que justamente hacer un vínculo con figuras o gráficos para ayudar a la comprensión del artículo, ¿verdad? Del paper. Y después aquí tenemos la variación, ¿verdad? Que existen ciertas variaciones described on the basis of an individual captured, okay, en esta fecha, close to the collection locality of the holotype we was photographed, okay, and which later escaped. Ok, entonces aquí habla, ¿verdad? Que este individuo fue descrito en base a un individuo capturado el 9 de diciembre de 2013 cerca de la localidad de colección del holotipo que fue fotografiado, ¿ok? Entonces es como que también habla de pequeñas variaciones dentro de la especie en esta sección. Y después la etimología, ¿verdad? ¿Por qué le dieron ese nombre? Ok, la ecología, ¿verdad? De ciertos comportamientos de la especie. Acá dice, por ejemplo, the holotype was collected by day in Cerradón Forest on a sandy substrate close to a disturbed bushy cerrado and within 500 meters of a lake shore. Ok, entonces aquí hablan de la característica del lugar donde fue capturado el individuo. Entonces acá ponen la imagen, ¿verdad? Justamente para que los lectores tengan una idea de cómo es el lugar, ¿verdad? Dice Collection Locality of Holotype, ¿ok? Rancho Laguna Blanca. Colección, lugar de colección del holotipo. Entonces aquí, y hace la descripción, ¿verdad? Antes de traducirles, me gustaría decirles que aquí otra vez usa passive voice, ¿verdad? The holotype was collected, el holotipo fue recolectado, ¿verdad? Dice, durante el día en el bosque Cerradón, sobre un sustrato arenoso, cerca de un área con arbustos de cerrado bastante deteriorado y cerca de 500 metros de la costa de un lago, ¿verdad? Que en este caso es o sea, la Laguna Blanca, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la descripción de la ecología y bueno, y con eso ellos cierran lo que es el resultado. Entonces presentan las características de esta nueva especie que ellos están proponiendo, ¿verdad? Y justamente tienen características morfológicas de la nueva especie, también hablan del individuo que se utilizó como holotipo para la descripción,
cuáles son las diferencias con las demás especies del género o del grupo Nasutus, ¿verdad? Y también finalmente hablan del lugar donde fue recolectado el individuo, ¿verdad? Que es justamente en la zona de Laguna Blanca. Ok, ¿tiene alguna consulta con respecto a esto? ¿Les es claro? Entonces, como le dije, también en la parte de resultados es muy importante graficar, digamos, lo que uno está describiendo, ¿verdad? Mediante gráficos o figuras, ¿verdad? Al momento de presentar los resultados. Ok, entonces si no tienen consultas, paso nuevamente a compartir la presentación. Después ya la siguiente parte, digamos, dentro del paper es la discusión, que en inglés es discussion, ¿verdad? Entonces, la sección de discusión explica cómo los autores interpretan sus datos y cómo los conectan con otros trabajos de investigación previos. Entonces, eso es muy importante también, que al hacer la discusión es como que tenemos que ubicar en qué zona, digamos, en qué, o sea, en qué pieza, digamos, del conjunto de datos relevantes a lo que estamos presentando se encuentra lo que nosotros descubrimos, cuál sería nuestro aporte, sería, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestro aporte para esa área de conocimiento? Entonces, como que justamente hay que mencionar estudios similares o relacionados e ir ubicando nuestro trabajo dentro de ese conjunto de conocimiento científico que ya existe en esa área, ¿verdad? Entonces también es importante presentar las conclusiones generales, incluida una evaluación de las fortalezas y la debilidad de la investigación y las implicaciones de los hallazgos, ¿verdad? De repente, ¿qué implica modificar un protocolo estándar que, no sé, de repente se obtuvo mejores resultados si es que vamos a un paper, ¿verdad? De laboratorio de modificación de técnica, ¿verdad? Entonces, también de repente, ¿verdad? Si es que uno se da cuenta que existen ciertas falencias, en esta sección los autores pueden ya anticipar y abordar posibles objeciones a su trabajo. Es como que ya dando explicación de repente por qué tomaron cierta decisión o por qué se introdujo tal reactivo en caso de una técnica, ¿verdad? Entonces como que ya anticipándose a eso, porque tal vez unos dirían, ¿por qué usaste tal reactivo y no tal reactivo? Entonces vos le referencias y decir, bueno, en estos autores, en tal trabajo, tales trabajos de investigación, encontraron esto, entonces nos basamos en esto y obtuvimos esto, y así es como que uno va justamente explicando los motivos de por qué se realizaron o sea, esos cambios o esa descripción de los resultados, ¿verdad? Entonces, asimismo, se debe también responder la hipótesis o pregunta de investigación que se identificó en la introducción. Eso también es muy importante. Recuerdan que yo le hablé que en la parte final de la introducción se hace una justamente introducción del tema del paper, ¿verdad? De lo más importante del paper, del hallazgo o de repente de la novedad que se encontró, ¿verdad? Entonces, como que uno tiene que responder, si de repente tuvo una hipótesis o una pregunta de investigación, responder también dentro de lo que es la discusión, ¿verdad? Y también de repente si uno puso un objetivo, explicar si se llegó al objetivo o si hubo algunas debilidades para llegar a ese objetivo, entonces como que uno justamente discute en esos resultados, ¿verdad? En esta sección. Por eso justamente se llama discussion, ¿verdad? Y existen ciertos consejos de formato. Entonces, lo primero es usar cita en el texto para apoyar la discusión. Eso es bastante importante, como le dije, es como que hay que conceptualizar nuestros resultados, porque probablemente hay otros equipos también, otros equipos de investigación que están realizando trabajos similares, entonces como que en hacer esa mención, ¿verdad? De que bueno, tal y tal equipo tuvieron tal resultado y nosotros mediante esta investigación obtuvimos tal resultado. Entonces, como que al momento de mencionarle, digamos, a los otros equipos, a los demás autores, hay que referenciar. También es muy importante no repetir la información que se presentó en los resultados en la introducción, a menos que sea necesario para una discusión de las implicaciones, perdón, de las principales implicaciones dentro de la investigación. ¿Ok? Entonces también es muy importante no ser un poco repetitivos de lo que ya se mencionó en la introducción y en los resultados,
pero si de repente es relevante para justamente ayudar en la comprensión, sí se pueden mencionar implicaciones generales, pero el punto no va a ser volver a describir todo, sino que es como que hacer una relación, ¿verdad? De lo que se presentó en el resultado con lo que es la discusión. Entonces, eso es muy importante, no ser muy repetitivo, ¿verdad? Entonces, o si es que de repente uno hace eso, es como que el lector va a decir que, no sé, de repente parece que estos autores lo que están haciendo es repetir, repetir nomás, pero no llega a nada conciso, ¿verdad? No dejan claro cuál es el resultado o a qué conclusión están llegando, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer eso. Y en conclusión, dentro de nuestro, perdón, dentro de lo que es nuestra discusión, de nuestro paper, le quiero ejemplificar lo que le estaba explicando. Entonces, entonces también aquí tenemos una parte de discussion, ¿verdad? De discusión. Entonces, ellos comienzan diciendo que Phallotris sonella is a distinctive new species of Phallotris and is only the second member of the genus to show dark mottling on the ventral side. ¿Okay? Entonces dice aquí que Phallotris sonella es una nueva especie distinta del género Phallotris y es el único miembro dentro del género que muestra un moteado oscuro en el lado ventral. ¿Okay? Después, ¿qué más les puedo mencionar aquí? Aquí también habla de algunas limitaciones. Dice que the Nasurus group has not been the subject of any recent phylogenetic assessment, perhaps because of the relative scarcity of available specimens. ¿Ok? Entonces aquí ya habla, por ejemplo, de una limitación que existe en el área científica respecto con este grupo, ¿verdad? Dice que el grupo Nasurus no ha sido sujeto de evaluaciones filogenéticas recientes, tal vez porque existe una escasez de especímenes disponibles, ¿ok? Entonces, como que ahí uno también va hablando, ¿verdad? De ciertas limitaciones que existen. También mencionarles que aquí se usa el present perfect, ¿verdad? Has not been the subject, ¿ok? No ha sido el sujeto. Para que tengan en cuenta también para la parte de estructura. Entonces, aquí se hace justamente una comparación, pero más específica ya en el sentido de que, recuerden los resultados, como que cada especie dentro del género fue descrita así de forma separada. Les puedo mostrar nuevamente para que tengan en mente, ¿verdad? A ver. Description holotype. OG. Ratito. Hay una sección donde ellos de forma específica describen estos resultados a cada una de las especies dentro del género. Acá, esta parte. Entonces, como que de forma individual van describiendo, ¿verdad? Cada una de las especies dentro del género Phallotris, ¿verdad? Pero en discusión, ellos ya se concentran más en las diferencias que pudieron observar ya en comparando esta nueva especie con las existentes, ¿verdad? A ver, announcements. Acá en este punto, dice, Phallotris sonella is somewhat morphologically intermediate between Phallotris nigrillatus and Phallotris lativitatus. Okay? However, hybridization between these two species can be conclusively ruled out. Okay? Entonces dice que esta especie, Phallotris sonella, es aparentemente morfológicamente intermediaria entre estas especies, ¿verdad? Pero la posibilidad de una hibridación entre estas especies se pudo comprobar que no es posible, ¿verdad? Me imagino aquí están las razones. Dice acá que Phallotris nigrillatus and Phallotris lativitatus exhibit widely allopatric regions
while the occurrence of 3 individuals showing character of the new species at 2 different localities at which neither of these putative parent species have ever been recorded stretches plausibility. ¿Ok? Entonces, básicamente lo que dice acá, dice que estas especies, they show áreas alopátricas, que quiere decir que no son superpuestas, digamos, mientras que la ocurrencia de 3 individuos que muestran características similares a esta nueva especie fueron de localidades diferentes y que ninguno de estos posibles parentales, ¿verdad? Estas especies parentales nunca fueron, es como que no se solapan, has never been recorded, o sea, nunca se registró un solapamiento de las áreas de donde habitan, ¿verdad? Entonces, como que por ese motivo es como que se descarta esa posibilidad de que haya sido una hibridación nomás entre especies, ¿verdad? Y después también acá habla de una limitación también, ¿verdad? O también sugiere, ¿verdad? Cierta investigación. De repente a los internautas les puede interesar esto. Dice, molecular genetic analysis will be required to reveal whether these 2 Paraguayan taxa are relics of a wider ancestral distribution of the group. ¿Ok? Entonces dice aquí que análisis moleculares genéticos van a ser necesarios para revelar si estas 2 taxas de especies paraguayas son reliquias, digamos, de una distribución ancestral de una especie en común, ¿verdad? Dentro del grupo. Entonces, es como que también dan esa idea, digamos, de qué más se puede hacer, ¿verdad? Justamente hay mucho más que contribuir con respecto a este estudio, ¿verdad? Y eso, entonces, como que se discuten, ¿verdad? Ciertas particularidades de los resultados y eso, ¿verdad? No sé si tienen una consulta con respecto a la discusión. Sí, profesor, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Profesor, Sí. me gustaría saber en cuanto a las referencias Ujú. en la discusión, ¿deben Sí. coincidir con las referencias que están en introducción o pueden ser diferentes? ¿En qué porcentaje más o menos se pueden Sí. utilizar referencias distintas de la introducción? De hecho, Eso, no sí, existe profesor. no existe un porcentaje de referencias que se tienen que, o sea, que tienen que ser comunes entre la introducción y la discusión. O sea, es de acuerdo a lo que uno necesite discutir justamente dentro de la discusión, para la redundancia, es como que uno va buscando referencias, ¿verdad? Porque recuerden que la introducción es como que presenta, digamos, en este caso al género, ¿verdad? Habla del género, sus generalidades, ¿verdad? De repente de ciertos estudios que se tienen a nivel del género, pero ya en la discusión es como que de repente se hacen comparaciones más específicas de esta nueva especie con otras especies, ¿verdad? Y de repente hay estudios que se centraron en las otras especies que de repente no van a ser tan necesarios ya mencionar en la introducción, sino más bien en la discusión, porque ahí justamente se habla de esas diferencias. Y entonces no existe ¿cómo te voy a decir? Un requerimiento, un requisito de que exista compatibilidad, digamos, en porcentaje entre la referencia y la introducción a la discusión, sino que son como en estructuras semi-independientes dentro del paper, ¿verdad? O sea, uno puede incluir de repente otras referencias en la discusión que no están en la introducción, justamente para poder nutrir la discusión que se está realizando. No sé si pude responder tu pregunta. ¿Sí, me escuchas? ¿O me escuchan? Sí, perfecto, Ok, perfecto, entonces perfecto. no existe una regla para eso. Es de acuerdo a lo que uno requiera dentro de la sección específica, en este caso la discusión. Y también, ¿verdad? En cuanto a referencias, existen ciertos formatos para mencionar dentro de los textos, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando son más de 2 autores, generalmente se usa este término latín, et al, que quiere decir y aliados, y otros, ¿verdad? Haciendo referencia a los otros autores, ¿verdad? Y el año. Entonces, este tipo de formato, digamos, para las referencias ya se mencionan justamente en la revista, ¿verdad? En la que una va, o sea, uno o una va a publicar su trabajo, ¿verdad? Perfecto.
Bueno, de hecho hoy tenemos un invitado también que yo le convoqué para las 2:30, así que probablemente voy a verificar si ya está conectado. De hecho faltan todavía 2 minutos. Se encuentra el profesor Andrés. Perfecto. Yo creo que en honor al tiempo, porque justamente la siguiente sección es la conclusión, pero podemos continuar en la siguiente clase, entonces para justamente asegurar que el profe Andrés también tenga el tiempo suficiente para poder compartir con nosotros su experiencia, ¿verdad? En la siguiente clase vamos a hablar de lo que resta dentro de la estructura del paper y eso. No sé si tienen alguna consulta antes de pasar con el profe Andrés, alguna otra consulta que quieran hacer. Ok, si no hay ninguna consulta, profe Andrés, ¿estás? En el chat, profe. Ah, ok. Ah, perfecto, perdón, sí. Aurora, puedes decir nomás de forma oral o de repente si quieres escribir. Aurora, ¿estás? Igual, ah, ok. Sí, bueno, un buen punto, justamente tenía en mente eso también mencionarles, que, o sea, ella dice, ¿verdad? He visto algunos artículos donde la discusión y el resultado están juntos. Eso depende de la revista o del investigador. Depende de la revista. De hecho, la revista te va a poner las pautas, ¿verdad? De si es necesario separar o no esas secciones. De repente existen revistas en que sí se separan y otras en que se ponen juntas, ¿verdad? Tipo, resultados y discusión. Eso depende netamente de la revista, ¿verdad? Y de hecho los delineamientos, esa revista te va a poner. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es como que de forma general y justamente para fines pedagógicos separe, pero también es posible hacer la conjunción, digamos, de esas secciones dentro de un paper, ¿verdad? Si la revista sí lo requiere. Perfecto. No sé si tienes una, otra consulta, Aurora. ¿Te quedó claro? Genial, perfecto. Entonces, podemos dar la bienvenida al profe Andrés. Profe, ¿estás ahí? Hola Arturo, sí, Ah, ¿qué tal? ahí se me escucha ahí. Sí, Perfecto. súper bien. Dale, voy a empezar a compartir pantalla si te parece. Sí, genial, adelante. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, bueno, a ver, ¿se ve ahí todo lo que estoy compartiendo? Perfecto, perfecto. Dale, genial. Está. Muchas gracias Arturo por la invitación en este curso. Para mí es un gusto por participar de este y contar un poco de mi experiencia también, ¿verdad? En este caso, vos estuviste, ¿verdad? Por Taiwán y tuviste que justamente manejar el idioma inglés para poder comunicarte, ¿verdad? En mi caso particular, el posgrado donde hice en la lengua era en español también, ¿verdad? Pero algo que después justamente otra vez tuve que chocar fue o sea, algo con lo que choqué fue, digamos, el inglés otra vez porque no importa que sea justamente en un país que sea de habla hispana, ¿verdad? Se hable en español o se hable en portugués también, de repente, igual uno tiene que escribir los artículos, ¿verdad? En inglés y es una realidad. O sea, de eso no nos salvamos. Entonces voy a empezar a compartir esto y de nuevo, gracias Arturo. Y ahora justamente viendo también lo que estabas dando, ¿verdad? En el curso, em, quiero para comenzar justamente que alguna persona, ya sea en el chat o active su micrófono, ¿verdad? Quiero nada más hacer esta pregunta de repaso para saber qué entendemos nosotros por un artículo técnico en este caso, ya que el nombre del curso es, ¿verdad?, en comprensión y redacción de artículos técnicos. ¿Qué entendemos nosotros por un artículo técnico? A ver si es que alguien puede justamente dar su opinión. De esa forma también podemos compartir, ¿verdad?, distintas visiones de lo mismo. A ver, vamos a esperar un ratito a que alguien responda a eso y continuamos.
Dale chicos, anímense. No estaba difícil la pregunta. Un medio para tratar de informar algo nuevo, algún nuevo descubrimiento, algo. Sí, exactamente. De esta manera nada más, nosotros vemos, ¿verdad? Qué sé yo, en las noticias, ¿verdad? Vemos en las redes sociales, podemos ver justamente también un nuevo descubrimiento, pero en este caso, en el artículo técnico vamos a tener que seguir ciertas normas, ¿verdad? Ya sean las directrices de una editorial, ¿verdad? O de una revista. Así que perfecto lo que dijiste. Y en cuanto estaban viendo ustedes las estructuras con el profe Arturo, ¿verdad? De los componentes, un artículo. Y hoy justamente se estuvo tratando un poco de eso, ¿verdad? Entonces lo que les quiero preguntar también para empezar es si es que existen diferencias, en este caso, entre los componentes de un artículo técnico escrito en inglés y otro en español. Y si es que notan alguna diferencia, ¿verdad? Que digan cuál es, o si es que no hay ninguna diferencia también, que comenten también cuál sería. Entonces vamos a esperar otra vez un ratito. Si es que no pueden hablar, pueden escribir en el chat. Así continuamos después. Bueno, vamos a ver por lista de participantes. En Alicia. Está Angélica. Aurora. Hablo nomás ya, tipo. Y yo Sí. diría que no, porque normalmente, tipo, están escritos de la misma manera, para que tenga, tipo, o sea, digamos que cuando quieres pasar un artículo técnico en inglés al español, o Ujú. viceversa, soy es tipo, o sea, primero te adaptas más o menos a lo que te pide el editorial, pero ¿cómo se dice? En esencia es el mismo, creo. Sí, así mismo. Digamos que la esencia sería la misma, ¿verdad? Los componentes ambos van a tener introducción, ambos van a tener un resumen, van a tener materiales y métodos, resultados, discusión, dependiendo ahora si es que es un artículo original o si es que es una revisión o si es que es un reporte de caso. Entonces, básicamente va a ser lo mismo, pero vamos a ver nosotros también algunas cositas, ¿verdad? Que tienen, por ejemplo, los artículos que están escritos en español y que no tienen los artículos que están escritos en inglés. Entonces, los temas que vamos a tratar el día de hoy son el alcance de estos artículos que están redactados en inglés, cuáles pueden ser algunos tipos de artículos en inglés y cuál es la importancia, ¿verdad?, de la redacción en inglés para presentación de trabajos, en este caso en eventos. Entonces, yo les pregunté, ¿verdad? Cuáles, por ejemplo, eran los artículos técnicos o qué tienen, ¿verdad? O qué entienden, mejor dicho, perdón, por un artículo técnico. Entre ellos, uno puede destacar a lo más común que estaban viendo con el profe Arturo, ¿verdad? Que sería un paper o que sería un artículo científico. En este caso, en algunas revistas justamente se lo denomina como artículo científico original y un artículo de revisión. Entonces, ¿cuál sería principalmente la diferencia, por ejemplo, entre un artículo científico original y un artículo de revisión? Si es que alguien me puede decir así con sus palabras nada más. O sea, un artículo científico original involucra Ujú. un proceso o un resultado obtenido que sea nuevo y un artículo de revisión sería más bien una recopilación bibliográfica o algo por el estilo. Exactamente. Entonces, muchas veces, ¿verdad? Un investigador se enfrenta con una realidad que son los recursos económicos que dispone, ¿verdad? Y en ese caso, uno puede optar de igual manera, ¿verdad? Por un artículo de revisión, es decir, hacer como había mencionado, ¿verdad? En la compañera, que es un artículo donde se recopila la información. Esta información puede también ser procesada de manera estadística, ¿verdad? Para ir también dando de cierta manera, digamos, algo de originalidad, digamos, al artículo de revisión. Entonces, en el artículo científico original, por ejemplo, lo que está más relacionado es con experimentos, por ejemplo, ensayos,
Y el artículo de revisión no necesariamente uno tiene que hacer, sino que puede utilizar la información de otros autores, ¿verdad? Sin también no incluirle a esos autores, ¿verdad? En las referencias. Eso es muy importante mencionar, que uno cuando escribe un artículo de revisión tiene que mencionar las referencias de manera a evitar apropiarse de algo que no escribió. Entonces, ya sea un artículo científico, ya sea un artículo de revisión, ambos o la mayoría de los artículos técnicos tienen un título. Y tienen también un resumen y también tienen las palabras claves, como había mencionado el profe Arturo. Entonces, la cuestión es la siguiente. Entre el primer tema a tratar era el alcance de inglés en los artículos. Un artículo redactado en una revista de idioma español, en este caso, por ejemplo, fue un trabajo que realizamos que fue publicado en la revista cubana de Ciencias Informáticas. Entonces, uno entendería, ¿verdad?, que hablan español ahí, entonces que bastaría con justamente tener el título en español, el resumen en español, las palabras clave en español. Pero no es así. Siempre, o al menos casi siempre, suelen pedir justamente también el título en inglés. Entonces ustedes ven acá que les marqué en los recuadros, ¿verdad? Justamente cuál sería, por ejemplo, el título en español y cuál sería, por ejemplo, el título en inglés. De esa misma manera, si es que ustedes se fijan acá en el cuadro de la izquierda, pueden ver el resumen que está también en español y el resumen también que está en inglés. Asimismo, como íbamos diciendo también, existen, ¿verdad?, las palabras claves que justamente tienen que estar tanto en español y también en inglés. Ahora, en este momento ya del curso, ¿por qué creerían, digamos, justamente que se hace esto? ¿Por qué en una revista que se lee en español, que está en un país donde se habla el idioma español, igual se publica en el idioma inglés por lo menos el resumen, las palabras claves y el título? ¿Por qué creerían que es eso? Para tener más alcance. Exactamente. Lo recomendable es, de ser posible, ¿verdad?, escribir siempre en el idioma inglés. De esta manera va a tener mayor alcance el artículo. Es de esa forma justamente que este es otro ejemplo de otra revista en español que pide otra vez lo mismo. En este caso también incluye un idioma adicional que es el portugués. Y en este caso, por ejemplo, también pide los títulos en los otros dos idiomas. También pide el resumen en otros idiomas, también las palabras claves. Entonces uno pone en el buscador, ¿verdad? Y hay veces que justamente por las palabras claves también y pone el nombre del autor, justamente van saltando los artículos. Ahora, cuando esto es un artículo totalmente escrito en inglés, publicado en una revista alemana, donde justamente, si es que ustedes se fijan acá, los autores todos somos latinos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia principal con una revista y que vimos acá, ¿verdad?, que era una revista que transmite en artículos en español? ¿Cuál sería la principal diferencia? ¿Qué es lo que tiene un artículo en inglés que no tiene uno que está en español? Los otros idiomas. Exactamente. Entonces, es como que nosotros nos vamos acomodando a ellos, pero no es que ellos se van acomodando a nosotros. ¿En qué sentido? En este caso, justamente es suficiente ya, ¿verdad?, escribir todo en inglés y de esta manera, digamos, no hay uso de otros idiomas. En este caso, sí, ya es solamente todo en inglés. Y también adicionalmente hay revistas que piden, aparte de las palabras claves, como que las que estamos viendo acá, ¿verdad? Piden también listas de abreviaturas. En este caso hay diferentes abreviaturas relacionadas a ciertos compuestos químicos, por ejemplo, ¿verdad?, que provienen de las plantas, o puede ser unas abreviaturas comunes, ¿verdad?, de ciertas proteínas, como en este caso la CDPK, ¿verdad?, que es una proteína quinasa dependiente de calcio. Entonces, uno después cuando ve en la revista CDPK sabe ya qué significa esto, ¿verdad? Entonces, hay revistas que ya incluyen esto, la lista de abreviaturas. Entonces,
como iba mencionando también el profe Arturo, nosotros, o la gente, ¿verdad? Cuando escribe en inglés, les voy a señalar esta parte del artículo. ¿En qué condición habla? ¿Habla en condición, digamos, de una persona en carácter singular o cómo habla? ¿O cómo se le escribe, mejor dicho, a un artículo? En caso que obviamente esté más de un autor. Primera persona del plural. En este caso sí se escribe en plural. Entonces, lo que se escribe es, ¿verdad? Justamente que nuestros resultados indican tal cosa, nuestros resultados sugieren tal cosa. Entonces, no es que se habla solamente en singular, sino que se habla justamente ya como que es en una condición plural y también dependiendo, ¿verdad? Se habla, como dijo, en la condición de pasado ya. Entonces, continuando. A ver. Esto voy a borrar. Listo. Bueno, ¿alguien de acá conoce lo que es cielo? Ok, ahí en el chat dicen que sí conocen lo que es el cielo. Y cielo es uno, o sea, nosotros estamos más acostumbrados acá en Paraguay, ¿verdad? A leer por lo general revistas que estén justamente también en español. De repente justamente porque no todos tienen todavía, digamos, un inglés o al comienzo es como que da miedo, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de las revistas justamente que tienen artículos que están en español están en Cielo, que es un repositorio, ¿verdad? Entonces, entre los países que se encuentran, digamos, dentro de este repositorio denominado Cielo, están países como Argentina, Bolivia, Brasil, ¿verdad? Y acá le vemos a Paraguay. Entonces, ¿en qué idioma creeríamos que siempre están las revistas? Creeríamos que siempre están en español, ¿verdad? Y acá vemos, por ejemplo, si es que entramos en la opción de Paraguay, vemos cuáles son las revistas que están en Paraguay. Y acá vemos que hay un total de 20 revistas, ¿verdad? Que están, digamos, activas acá en nuestro país. Es decir, que estas revistas pueden recibir artículos y en diferentes tipos de estructuras, como había mencionado también Aurora. Cada revista va a tener, digamos, su apartado, ya sea para poner, por ejemplo, los resultados solamente o resultado de discusión juntos o por separado. Entonces, para dar un ejemplo, entramos al reporte científico de la FACEN. Dentro de esta lista, ¿verdad? De cielo, entramos en Paraguay, entramos en reporte científico de la FACEN. Y luego nos fijamos justamente que los idiomas, por ejemplo, para las instrucciones se encuentran en portugués o inglés. En este caso está todo en español, pero se ingresa, por ejemplo, a la sección de instrucciones a los autores y uno puede ver justamente qué es lo que pide la revista para el formato, es decir, para la preparación del manuscrito. Entonces, acá yo les marqué, ¿verdad? Con amarillo justamente qué cosas pide esta revista. Entonces, vamos a suponer que uno de ustedes esté interesado, ¿verdad? En enviar un artículo a la revista de reporte de FACEN. ¿Qué cosas tiene que tener en inglés, por ejemplo? Vamos a El esperar otra. título, ¿Sí? Después, ¿qué más? el resumen y las palabras clave. Genial. Entonces, es como les iba diciendo, es como que uno no se va a librar del inglés tan fácil. Por más que uno esté escribiendo, ¿verdad? En español, todo el artículo, digamos, igual tiene que pensar bien en la traducción del título del inglés. Y hay muchas veces que uno lo que hace es pasar directamente por el traductor, ¿verdad? De Google, pero eso no siempre también tiene sentido o coherencia con el sentido que se le quiere dar en inglés. Entonces eso tienen que tener cuidado de cuando hacen ese tipo de traducciones, fijarse si es que tienen coherencia, lo mismo, ¿verdad? Con el abstract
y lo mismo con las keywords. Entonces, ahora nos vamos a otro país. Estamos todavía dentro del cielo y nos vamos, por ejemplo, a Brasil. Dentro de Brasil tenemos muchísimas revistas. En Paraguay teníamos 20 nada más. Ahora, haciendo clic, por ejemplo, en la revista Ambiente y Sociedad, ¿verdad?, de Brasil, entramos en su página web y también vemos la opción del formato del trabajo. Y otra vez aparece, ¿verdad?, que el título tiene que estar en inglés, por más que, por ejemplo, tenga un título en español, que tenga subtítulo en portugués. También tiene que tener otra vez los resúmenes, por ejemplo, ¿verdad?, les indica en qué idioma. Acá en este caso justamente le dice, ¿verdad?, que los manuscritos pueden ser clasificados como artículo original o puede ser clasificado de otras maneras. En este caso, cuando se va a enviar un artículo original, en la etapa de envío, en tipo, se le tiene que poner, ¿verdad?, que es un artículo original. En este caso, esta revista acepta manuscritos que sean redactados en portugués, español o inglés, pero siempre van a tener estos apartados otra vez que tienen que estar en esos idiomas, en este caso en el inglés. Entonces, ustedes ven que el alcance del inglés en los artículos es mayor, digamos, que la que tienen en español. ¿Por qué? Porque justamente las editoriales que escriben o donde reciben, digamos, los artículos en inglés no tienen que traducir al español, sin embargo, nosotros sí, por lo menos los resúmenes, ¿verdad? Entonces, el inglés es una de las lenguas más utilizadas en el ámbito académico y científico, por ejemplo. En cuanto a las referencias, vamos a hacer justamente las referencias que utilizamos nosotros en el artículo que redactamos y que enviamos, ¿verdad?, a esa revista de Alemania. Lo que les hago ahora la consulta es, nosotros éramos latinos, ¿verdad?, que vieron los apellidos Quintana, Ulloa, González, etcétera, ¿verdad? Ahora ustedes ven esto. ¿De qué país ustedes creerían que son o de qué zona del mundo serían estas personas? China, Asia. Sí, justamente, sí, por los apellidos justamente veríamos que es en Asia y justamente el alcance, ¿verdad?, es global. Si bien, ¿verdad?, ellos también tienen sus artículos que son redactados, ¿verdad?, en su idioma nativo, digamos. En la mayoría justamente cuando trata de alcanzar más gente, digamos, o a distintas partes del mundo, lo que hace justamente es escribir en inglés. Entonces siempre van a ver que los artículos en las referencias también, la mayoría son redactados también por gente que es de Asia. Entonces, eso nada más para darles, ¿verdad?, como también resaltar el alcance, ¿verdad?, de este tipo de artículos que está escrito en inglés, que no solamente es, digamos, en una parte del mundo, sino que es a nivel global. Ahora, justamente, estas son las citaciones que tuvo nuestro artículo y como ustedes ven, ¿verdad?, son justamente de otros continentes y no necesariamente que es acá de por acá cerca, digamos, ¿verdad? Ven por los apellidos. Entonces, vamos a hablar un poquito más también sobre los tipos de artículos. Ya mencionamos, ¿verdad?, en este caso, en aquellos artículos originales y también mencionamos las revisiones. Pero dependiendo de la editorial donde uno envía un artículo, va a ver qué es lo que tiene la editorial para ofrecer. En este caso hay revisiones de libros, hay reportes de casos, hay estudios clínicos, hay cartas al editor, hay comentarios al editor, hay materiales de conferencia, hay en sesiones de póster, acá vemos, ¿verdad?, lo que había mencionado el artículo original, el artículo de revisión, y también hay inclusive artículos en el desarrollo de software. Entonces, dependiendo de la editorial que ustedes envíen, van a tener una posibilidad u otra. En este caso dice que, ¿verdad?, que los reportes de casos tienen que seguir ciertas estructuras. En este caso también dice, ¿verdad?, que tiene que tener, en este caso, el reporte debe ser original, debe tener un reporte corto que dé detalles, ¿verdad?, del caso del paciente. Entonces, si es que
uno tiene un reporte de un paciente, ¿verdad? Lo que va a hacer es justamente enviarlo en este tipo de artículo, no nos lo va a enviar como un artículo original. ¿Por qué? Porque esto es nada más, digamos, justamente un reporte de caso. Entonces, vamos a suponer que justamente alguien encuentre, digamos, una información nueva, tiene que tener ciertas informaciones, en este caso, por ejemplo, los síntomas, el tipo de tratamiento que se utilizó o que se podría utilizar, ¿verdad? Y ciertas informaciones individuales. Entonces, en este caso, ya salimos un poco del esquema solamente de la revisión de artículos y de los artículos originales. En este caso ya vemos que hay reporte de casos. Ahora, por ejemplo, en esta editorial, ¿verdad? Les da también justamente las directrices para los tipos de artículos originales y le dice justamente cuáles son las secciones mínimas que debe tener, en este caso el abstract, la introducción, los métodos, los resultados, en este caso menciona, ¿verdad?, la discusión aparte y en sección de conclusiones. Entonces, este es el tipo de estructura que debería seguir un artículo que se presente en esa editorial. Asimismo, las condiciones están ya establecidas para los artículos de revisión. Justamente menciona lo que había mencionado la compañera, ¿verdad? Respecto a la revisión de literatura, que puede ser una revisión también sistemática o que puede ser un análisis estadístico, ¿verdad? Justamente de otros estudios. En este caso puede ser, por ejemplo, un estudio epidemiológico. Entonces lo que se hace es estudiar los datos que ya se publicaron anteriormente y lo que se hace es un metaanálisis. Bueno, entonces, la importancia radica, ¿verdad?, en que la mayoría también de las redacciones que se hacen en inglés es también para poder utilizarlas en trabajos en eventos. Hay eventos que justamente se realizan en el extranjero, ¿verdad? Y se utiliza como idioma oficial, digamos, el evento, el inglés. Entonces, de esta manera van a poder captar, por ejemplo, más participantes, ¿verdad?, que puedan enviar sus trabajos, porque una realidad es que justamente nosotros, como había mencionado, nosotros tratamos de hablar inglés o tratamos de escribir en inglés, pero la gente que ya está, digamos, publicando en inglés o que no maneja el español nos va a enviar su trabajo en una conferencia que sea en español, por ejemplo. También esto da la posibilidad a atraer más expositores, ¿verdad?, de renombre internacional. Por ejemplo, en Paraguay todavía no estamos tan acostumbrados, pero a poco también ya se va abriendo un poquito más ese campo, es que los eventos reciban solamente trabajos que sean escritos en inglés. Países que ya adoptaron esto son, por ejemplo, Argentina, Brasil, Chile, ¿verdad?, que utilizan como idioma oficial de su evento. De esta manera, entonces, pueden tener los beneficios que mencionamos anteriormente. Este año se realiza, por ejemplo, la Conferencia Internacional el Congreso de Bioinformática y Biología Computacional argentino. Este es un congreso argentino, no es, digamos, algo que sea muy de carácter internacional, pero de igual manera ellos están optando, ¿verdad?, por utilizar al inglés como lengua oficial, ¿verdad?, de la conferencia. Entonces, uno cuando va a presentar, por ejemplo, su trabajo, en este caso nosotros también enviamos nuestro trabajo, lo que hacemos es enviar todo en inglés. No es que, y ellos también cuando te responden los correos te suelen escribir solamente ya en inglés. Y si es que le escriben en español, te hacen recordar que el idioma oficial de la conferencia es en inglés. Otra vez te hacen recordar. Ahora, por ejemplo, este sería un evento de Brasil, que sería un foro, ¿verdad?, clínico de HIV. Y ven acá, ¿verdad?, que el programa también está redactado en portugués e en inglés. Este es, por ejemplo, otro congreso en Brasil que, por ejemplo, dice que justamente los pósters deben estar escritos, ¿verdad?, en el idioma inglés. Es decir, que la mayoría ahora de los eventos justamente están tendiendo a utilizar el idioma inglés, también justamente como una estrategia para tener más alcance. Y esto nada más son unos ejemplos de conferencias que se realizaron. Esta, por ejemplo, es en Argentina. Y como ustedes ven,
acá otra vez, ¿verdad? Estamos nosotros y el idioma de escritura en este caso es otra vez en inglés. Entonces, toda la difusión, todo era en inglés. Acá hay otra reunión, en este caso es una reunión argentina, ¿verdad? Y un congreso latinoamericano y de vuelta lo mismo. Es en inglés el resumen y en este caso tiene el título y lo único que tiene en español en este caso sería el título también del trabajo, ¿verdad? Ahora, esta es la otra cara, digamos, de la moneda y es algo que más estamos adoptando acá en Paraguay, ¿verdad? También, que es, por ejemplo, escribir el título, ¿verdad? Perdón, escribir el título en español y escribir el título en inglés y el cuerpo, digamos, del resumen está en español. Pero bueno, a lo que voy con esto es que en la mayoría de los casos se implementa sí o sí algún elemento, digamos, de los resúmenes o de los artículos en otro idioma, en este caso en el inglés. Ahora, ya dando como concluida, digamos, esta sesión, lo que vamos a hacer es el repaso de ciertos conceptos. En este caso, con respecto a los temas a tratar, ¿verdad? Vemos entonces que el inglés tiene un amplio alcance, ¿verdad? O sea, y tiene también alcance en los artículos que están redactados en español. En este caso, la mayoría de los casos son títulos, resumen, palabras clave. Eso como mínimo. Que hay muchas clases de artículos que uno puede escribir en inglés, que puede ser, como había mencionado, el reporte de casos, ¿verdad? Y esta es la parte triste, ¿verdad? Digamos, que si hay veces que no redactamos trabajo en inglés, no vamos a poder presentarlos en eventos internacionales. Y en este caso, por más que se realicen en Latinoamérica. Entonces, eso es algo, ¿verdad?, que uno tiene que adaptarse y justamente en tratar de capacitarse para poder escribirlos en inglés. Estos son los links de las referencias de donde fui tomando ciertas informaciones. Y les agradezco a todos por su atención, le doy gracias también al profe Arturo. Entonces, cualquier consulta también que tengan la pueden escribir en el chat o también pueden prender su micrófono. Entonces, espero que les haya servido un poco también esta sesión. Genial, creo que ya está Arturo. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Profesor, profe. profesor, una Sí. consulta. Sí. ¿Qué diferencias encontramos así generales, se podría decir, en un artículo redactado en español y en inglés? ¿O todo es igual? ¿Hay alguna diferencia en sus diferentes partes? Por ejemplo, introducción, material y métodos, resultados, discusión. La estructura en sí suele ser la misma, solamente que los artículos que están redactados ya en inglés no tienen lo que sí tienen los artículos redactados en español, que son el resumen en este caso en español, ¿verdad? Y las palabras clave en español o el título en español. Esa es la diferencia, pero la estructura en sí es por lo general la misma. Ok. Excelente. Y profesor, estas clases que están siendo grabadas, vamos a poder volver a verlos porque estoy en situación de trabajo y también las diapositivas para poder repasarlas, profesores. Eso también quería indicarles, ¿no? A los que están dictándonos. Sí, de hecho, voy a responder yo esa pregunta. ¿Vos no estás en el Classroom por si acaso? Porque tenemos un Classroom, o sea, una clase en el Classroom donde están todas las clases grabadas y también las presentaciones. Sí, sí he visto clases grabadas y también las diapositivas, pero el día martes no pude conectarme por esta situación de Sí, trabajo sí. y No, me de gustaría hecho, tal vez, sí, si el día de estarían mañana, disponibles. sí, el día de Ah, mañana estaría alzando todo. Sí, las clases profesor, y muchas también grabaciones. gracias. Sí, no es Sí, nada, es para eso que estamos. estaba muy interesada en escuchar su charla el día martes, pero no pude, profesor. Sí, no, no hay Ujú. problema, no te preocupes, Ok, va a estar, no te gracias, preocupes, profesor. no es nada. Perfecto, ¿tienen alguna otra consulta para el profe Andrés? Si no, en primer lugar me gustaría agradecerte, profe, por unirte. Muchas gracias en serio también por compartir con nosotros tu experiencia y también darnos esos ejemplos claros, ¿verdad? De
de cómo el inglés está presente en los artículos, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Que justamente acá en este curso estamos aprendiendo todos juntos, ¿verdad? De ciertas características del inglés y también de su relevancia, ¿verdad? Al momento de publicar. Y eso, muchas gracias, Cero, una vez más. Cualquier cosa también a las órdenes acá con el curso. Dale, genial. Muchas gracias, Arturo, y muchas gracias a los participantes también. Un saludo a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, chicos, nosotros ya en honor al tiempo, estamos finalizando la clase del día de hoy. Entonces, me gustaría consultar si tienen alguna consulta. De nuevo, repito, el tema de la clase todavía no puedo hacer porque estoy con una reunión acá en la FACEM, pero el día de mañana a la mañana me comprometo a hacer. De hecho, tengo anotado, ya agendado a hacer eso. Va a estar la presentación y también las grabaciones. Así que no se preocupen. Va a estar todo. Y también la tarea estaría entre esta noche y mañana a la mañana. La tarea se va a basar principalmente en lo que dimos en la gramática el día martes. Y esta parte de estructura todavía no, porque todavía no terminamos. Así que eso quería adelantarle. Va a ser lo del presente simple y también lo del passive voice que vimos en ¿Te martes. puedo preguntar algo general Sí, así? sí. ¿Cuál sería la diferencia con el informe, el artículo de revisión en su Ujú. estructura? ¿Hay una diferencia o cómo? Sí, generalmente hay diferencia en la parte o sea, de las secciones en sí, pero igual vamos a estar dando para que le quede más claro, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, obviamente no va a haber así un relato de resultados, digamos, porque de repente si se mencionan resultados serían medio conclusiones, digamos, y no tanto gráficos o figuras, ¿verdad? De un artículo así original, digamos, porque no va a haber datos de experimentos. Entonces, Entiendo. esa sería así la diferencia principal, pero no se preocupe, vamos a también dar esa estructura para justamente hacer contraste con un artículo original. Ah, ok, está bien, Sí, gracias. vale, genial. Profe, Entonces, sí, te escucho. la semana que viene no tenemos clase, ¿verdad? Sí, eso también es un punto muy importante. Muchas gracias, Alicia, por recordarme. Sí, la otra semana vamos a tener clase, nos vamos a ver recién en la próxima semana, porque la carrera de biotecnología va a estar con los trabajos de acreditación. Entonces vamos a estar trabajando con los pares evaluadores, entonces como que vamos a estar bastante tareados la otra semana, pero sí el próximo martes, después de la siguiente semana, que sería el martes 3 de noviembre, no, perdón, el martes 1 de noviembre, vamos a continuar. Y el jueves 3 terminaría el curso. Dale, gracias, profe. Genial, genial. Y el día martes se va a unir con nosotros también una invitada especial, que es la profe Ana Gómez, probablemente muchos le conocen. Ella tiene experiencia, ¿verdad? Estuvo en Brasil y vamos a contar también su experiencia, que a pesar de estar en Brasil, un país que habla portuguesa, tuvo que también publicar sus artículos en inglés, ¿verdad? Justamente por el tema del impacto. Creo que alguien quería hacer una pregunta. Sí, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de entregar las tareas? Sí, esta tarea, o sea, la tarea de la semana pasada hasta mañana. Mañana es viernes, sí, hasta mañana. Y si, o sea, dependiendo, si es que la tarea de esta semana yo publico hoy, va a ser el próximo jueves, o si publico mañana en la mañana, va a ser el próximo viernes. O sea, siempre le doy una semana de tiempo para que puedan hacer. Pero Ok, muchas gracias. sí, la tarea 1 ya terminó el plazo, que fue ya el jueves pasado. Sí, y la tarea 2, el plazo hasta mañana. Perfecto. Entonces, si no tienen más consultas, damos Entonces no hay clase la próxima semana, el martes y Sí, el jueves no eso hay sí clase. recuerden, por favor. No va a haber clase. Igual capaz en el calendario le va a aparecer porque no pudimos cortar, digamos, los días en el calendario, pero recién vamos a tener clase el 1 de noviembre. Ok, Sí, perfecto. Muchas gracias. Cualquier cosa me pueden gracias a escribir vos. también. Estamos en contacto. Hasta luego. Que estén bien. Gracias, profesor. Nada, hasta luego. Chao, chao.